Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias a todos los asistentes por participar en este curso. Bienvenidos al taller práctico de declaración del impuesto de la renta de las personas físicas del año correspondiente al 2021 y en el cual se va a explicar la confección y presentación de dicho impuesto. Este curso ha sido organizado por el Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga y contamos como asistente, como ponente, a María de los Ángeles López Cabezuelo, la cual es letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete, es experta en consultoría y asistencia fiscal y financiera y colaboradora de las plataformas jurídicas Juris Fácil y Tertulia Jurídica, la cual ya estuvo el año pasado haciendo una ponencia, el IRPF el año anterior, y hemos quedado muy contentos con su ponencia y hemos decidido este año pues repetirla, a petición de muchos compañeros y bueno, de lo práctico que fue. Pues una vez terminada la ponencia, podéis dejar vuestras preguntas, bueno, podéis ir dejando vuestras preguntas y al final de la ponencia María Ángeles os las responderá, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y puedes continuar, María. Muchas gracias, Cecilio. Bueno, quería dar las buenas tardes a todos y las gracias al Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga, que este año ha querido volver a contar conmigo para impartir este taller práctico sobre confección del IRPF. Y bueno, en principio iba a estar allí con vosotros, pero bueno, por unos problemas de salud lo vamos a hacer telemáticamente. El año que viene, si os decidís a seguir contando conmigo, pues intentaré estar allí y que lo hagamos más no, sin pantallas, básicamente. Bueno, voy a compartiros la presentación que he elaborado, ¿vale? Me voy a centrar básicamente, al igual que hicimos el año pasado, en ayudaros para que vosotros desde casa o podáis ir tomando las notas o directamente incluso haciendo vuestra propia declaración al mismo tiempo que lo vamos explicando, porque va a ser todo muy práctico, visualizando en todo momento la página web de la agencia tributaria, ¿vale? Y iremos paso a paso, como he dicho, diferenciaré como el año pasado entre abogados que trabajáis por cuenta ajena a través de un contrato de trabajo y los abogados autónomos, ya seáis autónomos o mutualistas, ¿vale? Que trabajáis por cuenta propia. Y entonces haremos como dos declaraciones de la renta, una de un abogado que trabaja para un despacho por cuenta ajena y otra de un abogado autónomo mutualista, ¿vale? En primer lugar, bueno, voy a compartiros la presentación. Aquí la tenemos. Vamos a ver. En primer lugar, quería explicaros un poco las novedades que se van a presentar, que se han presentado para la confección de la declaración de la renta de este año 2021. Antes de las novedades vamos a ir con los plazos, porque como novedad de este año el plazo que nos han ampliado, por así decir, es el plazo de fin de campaña. Este año termina el 3 de julio, cuando de normal siempre suele terminar el 30 de junio, ¿vale? Entonces este año nos lo amplían hasta el 3 de julio. Para todos aquellos que vamos deprisas y parece que el 30 de junio está largo, pero llega rápido. Bueno, los días más importantes, el 6 de abril, que fue cuando se inició la presentación de la renta web por internet, el 3 de junio, que es el día fin de campaña, el 27 de junio, que también es importante porque se nos sale la declaración de la renta a pagar. Para que esta pueda ser domiciliada en nuestra cuenta bancaria, tendremos como plazo fin el 27 de junio. Si hacemos la declaración de la renta después de este día 27 de junio y nos sale a pagar, tendremos que hacerlo mediante imprimiendo el borrador y yendo a pagarlo al banco correspondiente en efectivo, ¿vale? Y luego confirmándolo. Y bueno, también he puesto ahí a modo informativo los plazos de solicitud de cita previa del plan, le llamamos, que podemos concertar en cualquier momento cita previa con agencia tributaria y ellos nos llaman y nos ayudan a confeccionar la renta por teléfono.
el inicio de la campaña presencial para pedir cita e ir a las oficinas de la agencia tributaria a presentar allí nuestra renta con toda la documentación, ¿vale? Tras esto, como decía, una vez dichas las fechas claves, os voy a exponer brevemente nuevas herramientas que nos dan la agencia tributaria este año y que también nos van a salvar de muchos aprietos y las típicas dudillas que, aunque parece que a veces, bueno, es una duda tonta, por así decir, son importantes porque el resultado de esa duda nos va a llevar por un camino o por otro. Entonces, este año, para evitar colapsar las líneas telefónicas y las citas presenciales, nos dan estas dos nuevas herramientas, el informador renta y el informador renta para actividades económicas. Si sois abogados que trabajáis por cuenta ajena, tenéis vuestro contrato de trabajo, con el informador renta os será suficiente, pero sin embargo, si tenéis vuestra propia actividad económica, sois autónomos o mutualistas, deberéis acceder al segundo, al informador renta para actividades económicas. Básicamente es un servicio de autoasistencia, como pongo ahí, que está disponible las 24 horas del día. Accedéis a esa página web y os van a ir haciendo una serie de cuestiones o vais de un listado, vais seleccionando las preguntas que contesten a las dudas que se puedan correlacionar con las dudas que vosotros tenéis y os van saliendo automáticamente las respuestas que siempre son con carácter general, pero en un supuesto personal puede estar encuadrado en alguna de esas preguntas que se enuncian y nos van a través de una pregunta relacionada con la anterior, vamos a ir obteniendo esas respuestas que nos van a ayudar a confeccionar nuestra declaración de la renta, ¿vale? El informador renta para actividades económicas está abierto también en los 365 días del año, aunque haya finalizado el plazo de la renta. Sabéis que los trabajadores autónomos o mutualistas, abogados mutualistas, trimestralmente hacemos pagos a cuenta de la renta. Entonces, si en un momento puntual tenemos alguna duda, no respecto del modelo 100, que es el modelo de declaración de la renta, sino del modelo 130, que es normalmente el que pagamos para esas declaraciones trimestrales de pagos a cuenta, también la podemos resolver a través de este informador renta, ¿vale? Y como algo a valorar también, que es de valorar, que han puesto, es que las respuestas que obtengamos las podemos descargar en un PDF certificado para si el día de mañana viene Hacienda a inspeccionarnos y decirnos por qué hemos puesto en esta casilla este importe o de dónde deriva este importe consignado en una determinada casilla. Justificándolo, podemos aportar este documento en PDF para decir: yo he considerado que este gasto es derivado de suministros de mi despacho y lo he consignado en esta casilla porque al consultarlo en el informador renta así me lo ha indicado. Por si acaso hubiese alguna discordancia, se puede aportar, digamos, como prueba para que la agencia tributaria tenga constancia que eso no lo hemos puesto ahí porque hemos querido, sino que tras consultar nuestro supuesto concreto, el informador renta nos ha devuelto esta información y nos ha dicho que se consignase en esa casilla concreta, a modo de ejemplo, ¿vale? Vale. Esto respecto a las nuevas herramientas con las que contamos. Las novedades técnicas, por así decir, que hay este año, ¿vale? Ya estaba el año pasado. La primera de ellas, que es la ratificación del domicilio fiscal actual, pero como novedad, es decir, esto significa que una vez que nos metemos a la página web de Hacienda para consultar nuestros datos fiscales o presentar el borrador, nos va a pedir que ratifiquemos nuestro domicilio fiscal. La novedad que hay este año es que el año pasado, cuando ratificábamos nuestro domicilio fiscal y luego presentábamos nuestra declaración de la renta, ya se quedaba presentada, no podíamos modificar ese domicilio fiscal. La renta ya estaba consignada con ese domicilio fiscal y ya no se podía modificar. Como novedad técnica este año es que, aunque hayamos ratificado el domicilio fiscal o aunque hayamos presentado ya nuestra declaración de la renta, podemos modificar ese domicilio fiscal porque imaginaos que nos hemos equivocado o hemos puesto como domicilio fiscal el domicilio de la vivienda habitual, pero en realidad el domicilio fiscal es el domicilio donde tenemos ubicado el despacho o, por ejemplo, por decir uno de los casos que se pueden dar. Aquí vienen enumerados todas las novedades técnicas, ¿vale?
este año también se va a dar mucho, han incorporado esta segunda respecto a los bienes inmuebles en caso de rebaja en la renta arrendaticia por alquilar a determinadas empresas. A raíz de la pandemia se decretó como medida que se pudiesen rebajar esas rentas. Entonces, esas rebajas de rentas se pueden incorporar en nuestra declaración de la renta como un gasto. Esa rebaja es un gasto para el arrendador. Entonces, se han incluido nuevas casillas para identificar a ese arrendatario que nos ha pagado de menos porque así hemos llegado a ese acuerdo, y esa rebaja que se obtiene se incluye como gasto, ¿vale? Ganancias patrimoniales derivadas de subvenciones. También a raíz de la pandemia hay multitud de subvenciones que se han obtenido en el ejercicio 2021, incluso que están pendientes de ser resueltas para este 2022. Y como novedad de este año, las subvenciones son catalogadas como una ganancia patrimonial. Pero como novedad de este año tenemos que la opción de imputarla, esa subvención, toda ella, imaginaos que hemos obtenido una subvención de 1.000 euros. Podemos imputar los 1.000 euros en el ejercicio 2021 o podemos imputarlo por cuartas partes, de tal forma que en 2021 imputaremos 250 euros y el resto se imputarán se trasladará a los ejercicios siguientes. En la renta de 2022 otros 250, en la de 2023 otros 250, ¿vale? Otra casilla que se ha incorporado nueva este año es derivada de lo que se denominan otras ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones de elementos patrimoniales. En este caso, las inversiones en monedas virtuales, la compra y venta de criptomonedas. Antes teníamos que esta ganancia o pérdida que se obtuviese por la compra y venta de criptomonedas se tenía que consignar en la casilla genérica de ganancias patrimoniales, ¿vale? Pero en este año se ha incorporado una casilla nueva para que vaya ahí únicamente las ganancias o pérdidas derivadas de esas monedas virtuales, ¿vale? Las aportaciones a planes de pensiones, que aunque muchos profesionales, seamos abogados u otros, tenemos los típicos planes de pensiones, aparte de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social o a la mutualidad correspondiente. La novedad de este año es que para la renta con anterioridad a 2021, renta de 2020 y anteriores, podíamos desgravar las aportaciones a planes de pensiones hasta 8.000 euros anuales, ¿vale? Esto se ha reducido para la renta de 2021 y las aportaciones que hayamos hecho a planes de pensiones en 2021 como máximo nos van a desgravar 2.000 euros. Y para el 2022, si tenéis planes de pensiones y si tenéis pensado seguir metiendo dinero en ese plan de pensión, que sepáis que solo vais a poder desgravar en 2022 1.500 euros de lo que hayáis aportado. Bueno, aparte de esto, pues se incluyen también 3 nuevas deducciones por obras de mejora eficiencia energética en la vivienda, para si a alguien se le da el caso. Se hacen también mejoras en el funcionamiento de la cartera de valores. Respecto a los datos fiscales, también se informa de la obligación de presentar renta a todos aquellos beneficiarios del ingreso mínimo vital. Esos ingresos se considerarán trabajo personal, ¿vale? Rendimientos del trabajo personal, y se deben incluir en la declaración aquella cantidad que exceda de 1,5 veces el IPREM, ¿vale? Y se tributará por el exceso. Y también se mostrarán avisos, que esto también se ha dado y se sigue dando en los casos de ERTES, que se han ido prorrogando y demás. Seguramente que en 2021 haya gente que trabaje en despachos de abogados por cuenta ajena que hayan sufrido ERTES. Sabéis que ha habido muchas incongruencias a la hora de abonar esos ERTES por parte de la Seguridad Social. Han pagado de más, han pagado de menos. Pues para los casos en los que la Seguridad Social haya pagado de más y luego hayáis tenido que devolver parte de ese dinero, se os mostrarán avisos en vuestros datos fiscales sobre el reintegro de las cantidades por exceso en el pago de ERTES, ¿vale? De ejercicios anteriores, para que así podáis solicitar la rectificación correspondiente. Es decir, si el año anterior en renta pusisteis, os salía en el dato fiscal que habíais cobrado del ERTE, del Servicio Público de Desempleo,
1.500 euros y en realidad luego os vino una carta y tuvisteis que devolver 500 euros porque esos 500 eran cobrados indebidamente, este año podréis solicitar esa rectificación y que de los 1.500 euros que tributasteis en la renta del año anterior, este año os quiten esos 500 euros, ¿vale? Esto a nivel general que puede afectar como novedad técnica a cualquier persona, sea abogado o no. Vale, ahora, yendo ya al meollo de la cuestión. Yo, abogado, por cuenta ajena, por cuenta propia, quiero hacer mi declaración de IRPF 2021. ¿Por dónde empiezo? ¿Vale? Pues aquí os he dejado la página web. Una vez accedáis a ella, os saldrá la pantalla principal de la agencia tributaria de la renta, campaña de renta 2021, ¿vale? Y a través de esta página web se podrá hacer la declaración tanto para los abogados que trabajan por cuenta ajena, como ya he dicho antes, autónomos y mutualistas. Como he dicho antes, voy a empezar por los abogados por cuenta ajena y luego entramos en los abogados por cuenta propia. En primer lugar, tanto abogados por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿vale? Esto es a nivel general. Para la campaña de renta 2021, cuando accedáis al enlace que os he dejado antes, os va a aparecer esta pantalla. Aquí tenemos en la parte izquierda un montón de información y de servicios de ayuda que nos puede ayudar, ¿vale? Abajo tenemos las herramientas del IRPF que os he comentado antes, informador renta e informador renta para actividades económicas. Si pincháis ahí, os saldrán las preguntas que os he dicho antes para resolver las dudas que se puedan tener. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para elaborar mi declaración de la renta? Nos vamos a gestiones destacadas, que es al final ahí donde están todas. Si necesitamos obtener cita previa o demás, pues lo tenemos ahí todo. Entonces, lo primero que tenemos que consultar es nuestros datos fiscales. En los datos fiscales nos aparecerán todos los datos que Hacienda tiene sobre nosotros. Hay que consultarlos, como os digo ahí, para que cuando tramitemos nuestro borrador, en la primera opción, servicio de tramitación de borrador, declaración renta web, no se nos olvide de consignar ninguno de ellos, ¿vale? Todos nuestros datos fiscales deben aparecer luego en nuestro borrador. Como norma general siempre suelen aparecer, pero hay veces que no se trasladan todos y tenemos que incorporarlos. Por eso yo siempre los datos fiscales los consulto y lo primero que hago es imprimírmelos para ir, como en vieja usanza, con el boli ir ticando lo que ya tengo incluido y lo que me falta por incluir en los distintos apartados, ¿vale? Vale, una vez pinchamos en los datos fiscales y nos aparecerá esta otra página. Para consultar los datos fiscales tenemos que identificarnos en la sede electrónica, ¿vale? La mayoría de vosotros seguramente tenga certificado digital, la firma digital, que es lo más rápido y que todos utilizamos. Pues en el caso de que la tengamos, accedemos al apartado que he puesto yo ahí dos, ¿vale? Acceso con certificado o DNI electrónico. Y automáticamente nos aparecerá nuestra hoja con los datos fiscales. ¿Que no tenemos certificado digital? No pasa nada, tenemos otra opción. Incorporamos nuestro número de DNI, la fecha de validez de cuando nos caduca el DNI y nos va a pedir también la casilla 505 del IRPF, de la renta del año anterior, de 2020, ¿vale? De esta forma nos dará una referencia y con esa referencia podremos consultar nuestros datos fiscales. Aquí puede ser que haya gente que me diga, vale, yo en 2020 no hice declaración de la renta, no tengo esa casilla 505, el importe de la casilla 505 para poder consignar para ver mis datos fiscales, ni tampoco tengo certificado digital. ¿Cómo accedo? No pasa nada, porque si no tenemos la casilla 505 porque no hemos hecho renta, incorporamos nuestro DNI, incorporamos la fecha de validez y cuando nos pida el importe de la casilla 505 ponemos un 0 y automáticamente nos va a pedir los últimos 5 dígitos de nuestro número de cuenta bancario, ¿vale? Del que hayamos sido titulares en 2021. Los incorporamos y de igual forma nos saldrán nuestros datos fiscales. Vale, ahora sí que esto, como decía, nos vale tanto para abogados por cuenta propia como abogados por cuenta ajena. Una vez consultados los datos fiscales, lo que os decía yo, siempre me gusta imprimirlos para verlos sobre el papel y ir comprobando en la página web
cuando voy tramitando mi borrador, que esté todo incorporado y que no me falte nada para así evitar que Hacienda me mande la famosa carta negra, ¿vale? Entonces, ahora iríamos con la tramitación de los abogados por cuenta ajena. Esto es un ejemplo de la consulta de datos fiscales que podemos realizar. Una vez que los consultamos nos va a aparecer una página como esta que pone la consulta de datos fiscales. A continuación se muestran los datos fiscales que la agencia tributaria tiene, ¿vale? Que le constan a ella. ¿Por qué los tiene la agencia tributaria? Pues porque, en el caso de los abogados por cuenta ajena, pues porque nuestro jefe paga todos los meses nuestra seguridad social y nuestras retenciones y comunica a Hacienda nuestro salario, lo que paga por nosotros, ¿vale? Entonces, en este caso nos aparecerá nuestro domicilio fiscal, que previamente hemos tenido que ratificar, y luego nos aparecerá, como somos abogados por cuenta ajena, los rendimientos del trabajo. Como os decía, para la elaboración de las declaraciones de la renta no me voy a meter en las distintas situaciones personales y familiares que se puedan dar en cada uno de vosotros, porque si no podríamos estar todo el día explicando los distintos tipos de deducciones y demás, ¿vale? Entonces me voy a centrar únicamente en los abogados por cuenta ajena que obtienen con las nóminas rendimientos del trabajo, cómo se tienen que consignar estos rendimientos del trabajo en la declaración de la renta, y en el caso de los abogados por cuenta propia, cómo tenemos que consignar estos ingresos y los gastos fiscalmente deducibles para obtener los rendimientos de la actividad económica, ¿vale? Bueno, como decía, los abogados por cuenta ajena, vemos aquí que de rendimientos del trabajo tiene el nombre del pagador, ahí sería el nombre de la empresa. En ese caso, este abogado es empleado del despacho de abogados fulanito de tal. Ha obtenido como retribuciones dinerarias en todo el año 2021 17.551,86 euros. La empresa, el despacho, su jefe, le ha retenido 1.669,78 euros. Y como gastos deducibles de las cuotas que ha pagado el empresario a la seguridad social, tenemos 1.156,43, ¿vale? Entonces, estos son los datos clave que tenemos que tener claro cuando los imprimamos, que son los que nos tienen que aparecer en nuestro borrador. Abajo incluso nos pone las casillas de la declaración de la renta donde irían consignados esos importes, si os dais cuenta, ¿vale? Aparte, este trabajador, pues al parecer también estuvo en ERTE o en desempleo y ha cobrado por parte del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, una cuantía ahí, 640,08 euros. El SEPE no retiene, pero sí que hay unos gastos deducibles de la Seguridad Social de 58,14, ¿vale? Entonces, una vez impresos estos, vamos a tramitar el borrador, ¿vale? Para tramitarlo, pues yendo a la página inicial que veíamos, en este caso pinchamos en la primera opción, Servicio de tramitación de borrador y declaración renta web. En todos los apartados, si os dais cuenta, hay un signo de interrogación con la palabra ayuda. Para cualquier duda que tengáis o lo que pueda surgir, le pincháis y os explica para qué se utiliza cada trámite, ¿vale? Pero como las gestiones que se suelen utilizar las ponen aquí al inicio, gestiones destacadas, pues al final básicamente es eso, o bien obtenemos datos fiscales o bien vamos a elaborar nuestro borrador, nuestra declaración de la renta. Entonces pincharíamos en la primera opción y al pinchar nos va a aparecer esta página, que son datos que tenemos que consignar identificativos nuestros, ¿vale? Podemos seleccionar el idioma que queramos al inicio, ¿vale? En este caso he puesto castellano y aquí aparecerán los datos del declarante, es decir, nuestros datos, nuestro DNI, apellidos y nombres, el estado civil lo consignamos, la fecha de nacimiento que normalmente aparece, nuestro sexo, clave de discapacidad en caso de que tengamos alguna discapacidad, accederíamos a esa flechita y la consignaríamos y la comunidad autónoma donde nos encontramos, ¿vale? Luego, en caso de que tengamos hijos menores de 18 años, se consignan abajo. Hijos con edades comprendidas entre 18 y 24, pero que están sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, o hijos de 25 o más que tengan discapacidad, en el tercer apartado. Y si tenemos ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad a nuestro cargo, se incorpora en el cuarto apartado, ¿vale?
Una vez que lo tenemos todo consignado, pues le damos a la parte de abajo que nos pone aceptar, ¿vale? Aceptaríamos nuestros datos y ya empezaríamos con lo que es la presentación de la declaración. Automáticamente, al aceptar nuestros datos, nos va a redirigir a este resumen de la declaración. En el resumen de la declaración aparecen los datos que ya Hacienda tiene, que ya aparecían en nuestros datos fiscales, pero que, como os decía, siempre es bueno no darle directamente a presentar declaración sin comprobar, sino que yo siempre me gusta comprobarlo todo y que esté con todo consignado. Porque, como veréis, hay datos que, aunque seamos abogados por cuenta ajena y aparezcan ahí nuestras retribuciones y nuestras retenciones y demás, hay datos que tenemos que consignar por el hecho de ser abogados colegiados, ¿vale? Entonces, como podemos observar, tenemos aquí todas las casillas con el total de los rendimientos del trabajo, que es lo que veíamos en los datos fiscales, y le pinchamos ahí en la primera, ¿vale? En el total de ingresos computables. Nos va a llevar a este primer apartado de rendimientos del trabajo y veo que me aparecen esos 18.191,94, que es la suma de los dos rendimientos que aparecían en mis datos fiscales, lo que me ha pagado la empresa más lo que me ha pagado el SEPE, ya sea por ERTE o por haber estado algún mes en desempleo o demás. Entonces, para yo poder consignar y verificar que todos los datos de los datos fiscales están aquí, me voy al lado de la cifra, me aparece el lápiz como para modificar o consultar, ¿vale? Lo pinchamos y se nos abre esta otra pantalla. Aquí tenemos el importe íntegro de las retribuciones es ese. Nos tiene que coincidir con los importes que nos salían en los datos fiscales. Lo comprobamos, vale, es correcto. El importe de las retenciones, que es lo que la empresa nos ha retenido, nos tiene que coincidir con lo que ponía en los datos fiscales, que es lo que ha comunicado mi empresa. De igual modo, estos datos también los podemos obtener porque normalmente a final de año o al comienzo del año siguiente, la empresa nos da el típico certificado de retenciones donde aparecen las retribuciones dinerarias que hemos obtenido, las retenciones que la empresa ha pagado por mí y la seguridad social que se ha pagado también, que es lo que va a salir en los datos fiscales, ¿vale? Entonces, o bien de los datos fiscales, o bien también lo podemos comprobar con ese certificado de retenciones que nos da el empresario. Vale, las retenciones comprobamos que sean correctas y luego los gastos deducibles tenemos la seguridad social, que es lo que nos aparecía en los datos fiscales, ¿vale? Esa parte de la seguridad social que ha pagado el empresario que para mí supone un gasto deducible. ¿Qué más cosas tenemos que consignar aquí que no nos aparecen en los datos fiscales y que tampoco aparecen, por tanto, trasladados a nuestro borrador? Vale, pues imaginaos que estáis pagando cuotas a sindicatos, a comisiones obreras, a UGT, a cualquier sindicato. Son deducibles. Pues el importe de esas cuotas que hayáis satisfecho en todo el ejercicio de 2021 se consignaría en esa segunda casilla, ¿vale? Debajo de los 1.214,57 para el que pague cuotas a sindicatos. Si no, se deja en blanco. Y ahora, un aspecto importante, que es lo que os decía que atañe a los abogados colegiados, pagamos nuestra cuota al colegio profesional. Pues esta cuota que pagamos trimestralmente o mensualmente, en el caso del colegio de abogados Albacete se hace trimestral, pero bueno, la tenemos que consignar ahí porque supone un gasto deducible que va a disminuir nuestras retribuciones dinerarias. ¿Dónde la consignamos? Pues en la tercera casilla que nos aparece cuotas a colegios profesionales. Pues imaginaos que en todo el año 2021 se pone la cuota que hemos pagado en todo el año. Imaginaos que en todo el año 2021 hemos pagado 600 euros. Pues los consignaríamos, ¿vale? Y esto ya supone un gasto deducible. Como Hacienda no tiene este dato, no nos aparece ya rellenado ni nos aparecen los datos fiscales que hemos descargado previamente. Yo que recomiendo siempre, por si acaso Hacienda duda de nosotros, normalmente, o la mayoría de las veces, la mayoría de abogados colegiados, la cuota al colegio profesional correspondiente nos la giran en nuestra cuenta bancaria. Yo siempre recomiendo que esos recibos con la cuota que pagamos mensual, trimestralmente o anual, nos lo guardemos
y la dejemos grapada a nuestra declaración de la renta por si Hacienda decide investigar si es verdad que he pagado 600 euros de cuota colegial todo el año o he pagado menos y he puesto más, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo que esos recibos los guardemos con la declaración de la renta por si deciden no creernos, ¿vale? Y se consignarían ahí en esa casilla. Vale, pues básicamente lo más básico, lo general que consignarían todo abogado que trabaja por cuenta ajena son esas 4 cosas, ¿vale? Puede haber que hayamos hecho aportaciones a planes de pensiones, se consignaría en este apartado que pone planes de pensiones. Si se ha aportado algo a un patrimonio protegido de personas con discapacidad, pues en ese último apartado también está, pero lo que os decía, al final yo lo que me va a fijar más en lo que son las retribuciones dinerarias que tiene en este caso los abogados por cuenta ajena, ¿vale? Ya luego cada uno, dependiendo de su situación personal y familiar, puede que tenga que rellenar más casillas o menos, pero en lo que se refiere a los rendimientos dinerarios de lo que ha cobrado por su trabajo, es esto, ¿vale? Aceptaríamos la información y nos llevaría a la página del apartado de rendimientos del trabajo, ¿vale? Como ya hemos rellenado los datos que faltaban, pues le damos a resumen de declaraciones para ver qué resultado nos queda. Si os dais cuenta, al principio nos aparecía, sin haber consignado la cuota colegial, nos aparecía que tenía que pagar 200 y pico euros. Una vez que hemos consignado la cuota colegial, veis que le queda un resultado de declaración de IRPF a pagar de 2,64 euros. Fijaos la diferencia, ¿vale? Y en este primer apartado ya nos aparecerían los rendimientos del trabajo consignados tal cual los hemos revisado anteriormente. Luego aquí tenemos esto que aparece de 5.550 euros, eso aparece de forma automática porque dependiendo de las circunstancias personales y familiares que hemos comunicado a Hacienda en la primera página donde comunicábamos si teníamos hijos a cargo, si estábamos solteros o casados, si teníamos ascendientes mayores de 65 a cargo, pues dependiendo de estas circunstancias personales y familiares, este mínimo del contribuyente, tanto la parte estatal como autonómica, puede variar. En este supuesto se trata de un trabajador autónomo por cuenta ajena, que no tiene hijos a cargo, que no tiene cónyuge, que está soltero, y entonces se le asigna como mínimo de contribuyente automáticamente esa cuantía que aparece ahí. Eso no lo tenemos que tocar porque eso ya como os digo, sale de forma automática. Vale, entonces el propio programa de la renta ya calcula el tipo medio estatal general que vamos a pagar y el tipo medio autonómico general y nos calcula la cuota íntegra que tendríamos que pagar, porque el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto que se grava al 50% el Estado estatal y al 50% la comunidad autónoma. Entonces, por eso nos aparecen estas dos cuotas, cuota íntegra estatal y cuota íntegra autonómica. Tendríamos que pagar, por así decir, al Estado 836 y a la comunidad autónoma otros 836. Pero ahora preguntaréis, ¿y por qué arriba me salía que solo tengo que pagar 2,62? Pues os lo digo. Vale, estas son las cuotas que os decía, la estatal y autonómica, y solo tenemos que pagar esos 2,62 porque la cuota total, sumando esos 836 de la estatal y la autonómica, sean a pagar 1.672,42 y diréis, qué barbaridad, pero no. A esto hay que restarle las retenciones por rendimientos del trabajo que aparecen en nuestros datos fiscales y que ya previamente aparecían consignadas, que no hay que ponerlas porque ya nos aparecen únicamente. Lo que tenemos que hacer era comprobar si el total de esas retenciones es el correcto, ese importe, y es el que nos aparecía en los datos fiscales o en el certificado de retenciones que nos da el empresario. Entonces, esta persona tenía por importe de retenciones que le había retenido su jefe 1.669,78. Entonces, como veréis, aparece consignado aquí abajo 1.669,78. Entonces, de la cuota que le saldría a pagar, que son 1.672, hay que restar estas retenciones que le ha pagado el empresario con todas sus nóminas, 1.669. Y esa diferencia es la que sale a pagar, que es la cuota diferencial.
2,64. ¿Vale? Como veis, esa sería la cuota resultante. Ahí tenemos las retenciones por rendimientos del trabajo, que ya habíamos comprobado previamente que están bien, entonces la cuota diferencial son 2,64. Después de esto que tenemos, como os decía, dependiendo de la situación personal y familiar de cada uno, pues puede que tengamos derecho a una deducción u otra. Esto hay que verlo detenidamente, dependiendo cada uno de la situación en la que nos encontremos. Si hemos sido madres o padres, tenemos derecho a una deducción por maternidad o paternidad. Si pagamos guardería, tenemos derecho a incrementar estos gastos de guardería en esta deducción. Si tenemos descendientes con discapacidad a cargo, tenemos también otra deducción. Si somos familia numerosa, también hay una deducción. Hay deducciones también de carácter autonómico, dependiendo de la comunidad autónoma que hayamos consignado al inicio, donde tengamos nuestro domicilio fiscal, pues también tendremos una serie de deducciones u otras, ¿vale? Aparecen aquí abajo todas ellas, únicamente tendríamos que pinchar en la parte de la derecha sobre la cifra que en un principio pone 0 y ver, ahí nos explicarán los requisitos de cada una de las deducciones, los supuestos en los cuales te puedes aplicar esta deducción y el importe que te correspondería, ¿vale? Pero como ya digo, eso ya es dependiendo de la situación personal y familiar de cada uno de vosotros, ¿vale? Son todas ellas y dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida puede haber más. Vale, pues una vez que ya lo tenemos, vemos que ya la cuota resultante son 2,64. En este caso, esta persona no está obligada a presentar la renta, ¿vale? Pero hay gente que aunque no esté obligada y le salga a pagar poco, a lo mejor necesita esa renta para presentarla ante alguna autoridad, ante algún organismo público y la presenta. O directamente, si no se está obligado, pues no se presenta y ya está. O incluso no estás obligado, pero te sale a devolver, pues preséntala y que te devuelvan, ¿vale? En este caso, como es poquito, aunque no esté obligado, pues la vamos a presentar, ¿vale? Entonces nos iríamos a continuar con la declaración y en este apartado nos aparece presentar declaración, ¿vale? Y se nos abrirá esta ventana. Como vemos, viene pulsada la declaración individual, porque como hemos puesto que no estábamos casados, la declaración conjunta solo se puede hacer en el supuesto de que tengas, bueno, en el caso de que tengas hijos a cargo y demás, y estos hayan tenido algún tipo de rendimiento del trabajo y los puedas meter contigo, pues también será conjunta con tus hijos, o conjunta con el cónyuge. ¿Vale? Pero bueno, en este caso es una declaración individual, ¿vale? Y nos da dos opciones. Podemos, como nos sale a pagar, si nos saliese a devolver nos pondría importe de la devolución, 2,64 que nos devuelven. Consignaríamos nuestra cuenta bancaria y le damos a presentar y ya nos devolverá Hacienda cuando ya quiera o cuando ya pueda. Porque tiene hasta el 31 de diciembre de 2022 para devolver las cuantías. Salvo que decida inspeccionar tu renta porque haya algún dato que no le cuadre y te mande una carta con inspección de la renta y hasta que no se resuelva esa inspección, esa comprobación que ha iniciado, pues no te devolverá. Por si acaso comprueba que hay algún dato que hemos ocultado o que se nos ha olvidado o hemos consignado por error, y el resultado en vez de 2,64 sea más o sea menos, ¿vale? Pero en este caso nos sale a pagar 2,64. Tenemos dos opciones. Tengo 2,64 en la cuenta y lo voy a pagar como no fraccionado y domicilio el importe a ingresar. Pongo mi número de cuenta y presento. Pero la otra opción es que imaginaos que no tenemos el dinero en la cuenta bancaria o no tenemos todo el dinero en la cuenta bancaria y preferimos que nos fraccionen este pago. Pues se puede también esa opción, fraccionaríamos el importe. Dependiendo de lo que decidamos, se marca una casilla u otra, ¿vale? Lo mismo, consignaríamos el número de cuenta y si decidimos no fraccionar, Hacienda nos cobrará esos 2,64 el último día de plazo de presentación de la renta, en este caso era el 3 de julio, pero puede ser que a lo mejor no lo cobren como todos los años el 30 de junio y el 3 de julio lo hayan dejado únicamente para los que vamos más atrasados a la hora de hacer las rentas. Pero en principio, entre el 30 de junio y 3 de julio nos lo van a cobrar sí o sí. ¿Que decidimos fraccionarlo? No pasa nada, nos salen.
por norma general, el fraccionamiento se va a producir en dos plazos, ¿vale? Un primer plazo, que automáticamente nos lo consignan ahí, que es del 60% de la cuota que nos resulte a pagar, y ese 60%, este primer fraccionamiento en dos plazos, no conlleva pago de intereses, ¿vale? Pero te piden que sea el 60% en un primer plazo, que es el 30 de junio, y el otro 40% en el segundo plazo, que te lo cobrarán el 5 de noviembre de 2022. Si por un casual no pudiésemos pagarlo así en dos veces y queremos fraccionarlo mes a mes, se puede también pedir pago fraccionado en más plazos, y ese sí que nos obligaría a tener que pagar intereses, ¿vale? Pero en este caso, pues preferimos el pago fraccionado en dos plazos, que es cómodo y sin intereses, y nos giran las dos cuotas y nos lo quitamos, ¿vale? Se consignaría ahí y le daríamos a domiciliación del importe a ingresar. Pondríamos el número de cuenta y automáticamente nos lo cargarían. Le damos a aceptar y ya se quedaría presentada nuestra declaración de la renta de abogados por cuenta ajena, ¿vale? Es más fácil que la de los abogados autónomos, pero bueno, los abogados autónomos el único problema es que tenemos que meter más datos porque Hacienda tiene menos datos nuestros, porque al final no tenemos un empleador que comunique nóminas mensuales, porque no tenemos nóminas, sino que somos nosotros los que emitimos nuestras facturas de ingresos y recibimos nuestras facturas de gastos, y solo nosotros sabemos qué ingresos y qué gastos hemos tenido, ¿vale? Entonces, por eso digo que la de los abogados autónomos es un poco más compleja, por así decir, pero bueno, no hay problema. Entonces, abogados por cuenta ajena, ya la hemos dejado presentada. Si tenéis cualquier duda, lo que hemos comentado antes lo podéis dejar escrito y lo vemos al final. Vale, ahora nos vamos a los abogados autónomos. De igual forma, es el mismo procedimiento para consultar los datos fiscales, identificarnos en la página web de la agencia tributaria con certificado digital o a través de la casilla 505 de la renta del año anterior o del número de cuenta bancario con nuestro DNI, nuestra fecha de validez, nos identificamos de igual forma y consultamos los datos fiscales de igual forma también, ¿vale? En el caso de los abogados autónomos aparecerían unos datos fiscales pues parecidos a esto, ¿vale? Nos aparecerá nuestro domicilio fiscal, NIF y el nombre. En los datos censales sobre actividades económicas de alta en el año concreto que sea, nos aparecerá la actividad en la que estamos dado de alta. Como somos abogados profesionales, pues el epígrafe de IAE de los abogados profesionales es el 731, ¿vale? Nos aparecerá ahí. Y en las actividades económicas, esto aquí nos aparecerá como rendimientos de actividades económicas cuando facturamos a una empresa o profesional. ¿Por qué? Os explico. Abogados autónomos profesionales. Tenemos, por así decir, dos formas de facturar. Si facturamos a clientes particulares, sabéis que nuestra factura va base imponible más IVA, fin. Va al consumidor final y este consumidor final no comunica esa factura a ningún lado, esa factura únicamente la tenemos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando facturamos a una empresa o a un compañero o a cualquier otro empresario autónomo, cualquier empresario profesional? Le facturamos con base imponible, IVA, menos retención y obtenemos el total. Es decir, que cuando facturamos a otros empresarios o profesionales o empresas, tenemos que facturar con retención y es la empresa o profesional el que nos paga esa factura, pero el importe de la retención que aparece en la factura se lo paga directamente a Hacienda. Entonces, ¿por qué nos aparecen en los datos fiscales de actividades económicas unas retribuciones dinerarias? Porque la empresa a la que le hemos emitido la factura que llevaba retención, esa retención la ha pagado Hacienda y ha comunicado nuestros datos de nuestra factura a Hacienda. Por eso Hacienda sabe que nosotros le hemos facturado a esa empresa, sabe el importe de la factura que llevaba y sabe el importe de la retención de esa factura concreta. Y por eso nos aparecen los datos fiscales, ¿vale? Entonces, aquí van a aparecer en los datos fiscales
Las retribuciones dinerarias, nuestra facturación cuando facturamos con retención, pero las facturas que hacemos sin retención, Hacienda no tiene forma de saberlas, salvo que nos haga una comprobación o una inspección y las tengamos que presentar, o si no las tendremos que consignar nosotros a mano cuando vayamos a hacer nuestra declaración de la renta, ¿vale? Entonces, como os decía, este es un ejemplo de consulta de datos fiscales de un abogado autónomo, ¿vale? Vale, una vez que consultamos los datos fiscales, nos iríamos igualmente al servicio de tramitación de borrador declaración renta web y nos aparecería esta otra pantalla, que al igual que en los abogados por cuenta ajena, trabajadores, también a los abogados autónomos les van a pedir estos primeros datos identificativos, que en este caso pues, se consignarían de igual forma que he explicado antes. Va a aparecer el NIF, apellidos y nombre. Tenemos que consignar nuestro estado civil a 31 de diciembre de 2021, ¿vale? La fecha de nacimiento, si somos hombre o mujer, si tenemos alguna discapacidad, la comunidad autónoma y luego las circunstancias personales y familiares que comentábamos antes, si tenemos hijos menores a cargo o mayores con discapacidad o ascendientes a cargo, ¿vale? Y ya pulsaríamos en aceptar. Vale, a diferencia de los abogados por cuenta ajena, a los abogados autónomos nos van a aparecer aquí una serie de datos que, y Hacienda nos preguntará si queremos que estos datos se trasladen a nuestro borrador o no, ¿vale? En este caso, pues esta persona, derivado de la actividad económica, nos aparecía en los datos fiscales que tenía una serie de retribuciones dinerarias con una retención por las facturas que había emitido con retención. ¿Vale? Pues aquí incluiríamos si queremos que se incorpore o no. Además, este trabajador también ha obtenido una subvención, en este caso de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, por importe de 1.500. ¿Vale? También habría que incorporarla como una subvención, una ganancia patrimonial que ha obtenido, ¿vale? Luego, pues tiene préstamo hipotecario, que ahí ya habría que ver si se cumplen los requisitos para incorporar el préstamo hipotecario o no. Y luego la información catastral, que es de las viviendas o solares o propiedades que tenga, ¿vale? Que ya se pondría si se incorporan o no, se pondría si es vivienda habitual, se pondría si lo tiene arrendado, si lo tiene a su disposición pero no es vivienda habitual y todas las opciones. Al pinchar en sí o no, nos aparecerá un desplegable que pondrá si lo incorporamos en concepto de qué, porque dependiendo si lo incorporamos como vivienda habitual o lo incorporamos como una casa que tenemos vacía como segunda vivienda, nos tributará o no tributará, etc. Entonces, tenemos que fijarnos bien en los datos que se van a trasladar, cómo los catalogamos, ¿vale? Vale. Entonces, como os había comentado antes, los abogados autónomos, Hacienda no tiene toda la información del abogado autónomo. Entonces, cuando le deis a aceptar estos primeros datos, os va a salir esta pantalla. Os va a lanzar un aviso que pone: no se han incorporado en la declaración determinados datos fiscales. Entonces, ya sabéis que va a haber cosas que tenéis que poner a mano porque no están incorporadas, lo que os comentaba, pues el total de facturación, los gastos que nos vamos a meter, los consumos, lo que hemos pagado de alquiler del despacho en el que trabajamos, la cuota del colegio de abogados. Entonces, ¿qué documentación tenemos que tener a mano para consignar toda esta información? ¿Vale? Para incorporarla, bueno, aquí le daríamos a aceptar y si os dais cuenta aquí arriba no son rendimientos del trabajo porque no somos trabajadores por cuenta ajena, pero sí son rendimientos de actividades económicas en estimación directa, porque la actividad económica de abogados es una actividad económica en estimación directa, ¿vale? Se llama así. Entonces, si os dais cuenta, en la suma de los rendimientos netos reducidos os aparece que está pendiente de consignar. Hay que poner ahí las cantidades que os comentaba antes, porque Hacienda no tiene estos datos y si consignamos nuestra declaración de la renta con eso pendiente, nos va a venir carta segura, sí o sí. Entonces, lo que os decía, ¿qué tenemos que tener a mano para incorporar los rendimientos de la actividad económica? Pues tomar nota de
Esto, porque esto va a ser lo que tenemos que tener sobre la mesa para ir elaborando nuestra declaración, ¿vale? En primer lugar, los datos fiscales. Si comparamos, os decía que la declaración de la renta del abogado autónomo al final es más difícil, es más difícil porque en el abogado que trabaja por cuenta ajena, con tener nuestros datos fiscales y nuestros recibos con lo que pagamos de cuota colegial es más que suficiente. Pero en el caso del abogado autónomo, como Hacienda no sabe nada de nosotros, tenemos que consignar lo que pongan los datos fiscales y además tenemos que tener las facturas que hemos emitido en todo el ejercicio 2021 de ingresos, las facturas que hemos recibido, los gastos que hemos tenido en la actividad y que estén expresamente ligados a nuestra actividad como abogados. No podemos meter como gasto una factura recibida por compra de, digamos, ropa del Zara, por así decir, aunque hay excepciones, pero sí, por ejemplo, el paquete de folios que compramos para el despacho, los consumibles de la oficina, manuales prácticos, programas informáticos destinados a llevar a cabo nuestra actividad económica, etcétera, ¿vale? Entonces, hay que seleccionar bien las facturas que vamos a incorporar, porque vamos a deducirnos como gasto porque tienen que estar relacionadas con la actividad que ejercemos de abogados. Además de estas facturas recibidas, yo siempre me gusta hacerlo porque como trimestralmente tenemos que pagar el modelo 303 del IVA y los pagos a cuenta de la renta, siempre tengo un Excel con las facturas ordenadas por trimestre y luego a final de año incorporo todas y hago el sumatorio de las bases imponibles, el sumatorio de los importes totales de IVA, el sumatorio de los importes totales de retenciones que tengan nuestras facturas cuando hayamos facturado a empresas o profesionales y el sumatorio de los totales, ¿vale? Vale, las retenciones, esto es lo que os decía de las retenciones. Retenciones de facturas emitidas por nosotros que nuestros clientes, empresarios o profesionales han ingresado directamente a Hacienda, ¿vale? En este caso son cuando hacemos facturas a empresarios o profesionales. Porque como os decía, cuando le facturamos a un cliente por llevarle el divorcio y es un cliente particular que no es ni empresario ni profesional, esa factura va con su IVA y ya está, no lleva retención. Pero si, por ejemplo, le facturamos a una empresa por llevarle un procedimiento de despido, pues esa empresa, la factura que le emitamos a la empresa o al empresario profesional, sí que va a llevar retención. Estas retenciones, ese empresario profesional las va a pagar directamente a Hacienda, entonces nosotros tenemos que saber el importe total de estas retenciones para consignarlo en nuestra declaración de la renta. ¿Qué más cosas tenemos que tener a mano? Al igual que los trabajadores por cuenta ajena, las cuotas del colegio de abogados, ¿vale? Que hayamos pagado con carácter anual. Además, los abogados autónomos o mutualistas también tenemos que tener a mano los pagos que hayamos hecho en concepto de cotizaciones, las cotizaciones a la seguridad social o como mutualista, lo que hayamos pagado en todo el ejercicio. Y también si pagamos primas de seguro, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil, de RC, que suele ser el más común. O si tenemos el despacho y tenemos un seguro que cubra daños o robos en el despacho, pues esa prima de seguro también se incluiría. Siempre primas de seguros que estén ligadas directamente y afectas directamente a la actividad. No podemos incluir una prima de seguros, por ejemplo, de un seguro de salud que hayamos sacado, ¿vale? Obviamente será pues el seguro de responsabilidad civil, el seguro que cubra los daños en el despacho profesional o los robos, demás, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todo esto, empezaríamos ya a elaborar nuestra declaración de la renta. Vale, como os decía antes, aparecía la pestañita que nos ponía pendiente en los rendimientos de la actividad económica, en estimación directa, nos aparecía como pendiente porque a Hacienda le faltan datos y los tenemos que incorporar a mano. Pues cuando le pinchábamos a pendiente, nos va a llevar a esta página, que accedemos a este apartado, al D1, que son rendimientos de actividades económicas en estimación directa. Vale, y aquí es donde tenemos que consignar toda esta información que previamente hemos recabado y que tenemos sobre la mesa. Vale, en primer lugar, consignamos el tipo de actividad,
que llevamos a cabo. En nuestros datos fiscales aparecía que somos una actividad profesional, pues restantes de actividades profesionales, ¿vale? Actividad no es ninguna de las otras 4 porque como somos abogados profesionales, autónomos o mutualistas, estaríamos encuadrados en el apartado 5 de restantes actividades profesionales. Marcaríamos esa. Vale, en el siguiente apartado, la modalidad aplicable del método de estimación directa. En este caso es el método de estimación directa simplificada, que es el general, aunque pueda llevar a confusión, estimación directa normal, estimación directa simplificada, el método aplicable de estimación directa siempre suele ser el de estimación directa simplificada, ¿vale? De todas formas, si tenéis dudas y no sabéis en qué método de estimación tenéis, podéis bien consultar vuestro modelo 036 o 037 de cuando os disteis de alta, que ahí viene el método de estimación directa en el que os disteis de alta, que como regla general, ya os digo, será el de estimación directa simplificada. O, si no lo tenéis a mano ese modelo, en la página de la agencia tributaria hay un apartado que pone mis datos censales y mis obligaciones tributarias. Ahí os aparecen también las obligaciones tributarias y vuestros datos censales, las actividades que tenéis dadas de alta y en qué método de estimación están dadas de alta. ¿Vale? Por si acaso os surge la duda, que sepáis que lo podéis consultar ahí en el apartado de mis datos censales de la agencia tributaria. Vale, una vez que hemos consignado esto, tenemos que ver el grupo o epígrafe de IAE donde estamos inscritos como abogados profesionales. De igual forma, si vemos nuestros datos fiscales, vemos que en el epígrafe IAE nos ponía que era el 731. Lo ponemos y automáticamente nos sale que somos abogados. Si no recordáis el número del epígrafe, pero vamos, los abogados siempre vamos a ser, abogados profesionales siempre vamos a ser el 731, pues abrís el desplegable y lo buscáis, que ahí están ordenados por orden alfabético. Y ya automáticamente os saldrá que es el 731, ¿vale? Aceptamos esta información y ya nos iríamos al meollo, ¿vale? A la chicha, por así decir. Ahora hay que ver los ingresos que he tenido en mi actividad, en mi explotación, y los gastos que he obtenido. ¿Cómo? En el listado de facturas que previamente he recopilado, tanto las facturas que yo he emitido como las facturas que yo he recibido y que son gastos que están ligados directamente a mi actividad. ¿Vale? En primer lugar, vamos a rellenar el apartado de los ingresos íntegros. ¿Vale? Imaginaos que en el sumatorio que os decía del archivo de Excel, de todas las facturas que hemos emitido en el 2021, tenemos nuestro Excel, hacemos el sumatorio y el total de sumatorio de las bases imponibles, ¿vale? Aquí no se consigna nada del IVA. El IVA va todo en los modelos 303 que hacemos trimestralmente. Aquí nos tenemos que fijar en la base imponible, ¿vale? Como ingreso de la explotación. Nos fijamos en el sumatorio, ¿vale? Y lo consignamos en esta primera casilla 171. Pinchamos en el lápiz porque si pinchamos sobre la casilla no nos va a dejar escribir, pinchamos sobre el lápiz. Y se nos va a abrir una nueva ventana, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que consignar los ingresos de la explotación en el primer apartado. Pues imaginaos que como ingresos de la explotación yo sumo todas mis facturas emitidas y tengo de ingresos de la explotación 13.500 euros, ¿vale? Las bases imponibles. Vale. Y como os decía, en las facturas emitidas de mis ingresos también tenemos la información de las retenciones que yo he practicado en mis facturas y que ha pagado directamente Hacienda mi cliente empresario profesional. Como os decía que en el Excel yo tenía todo el sumatorio de las bases imponibles, todo el sumatorio del IVA, que aquí no nos hace falta, todo el sumatorio de las retenciones. Pues es este sumatorio de todas las retenciones de todas mis facturas el que tengo que consignar en esta parte de abajo que pone retenciones a cuenta del impuesto relativas a la actividad. Imaginaos que el total de retenciones que yo tengo, sumo todas las retenciones de mis facturas de 2021 y lo consigno ahí, ¿vale? En este caso, pues vamos a poner, por ejemplo, 615,48 es el total de las retenciones. Como os decía, estas retenciones, como las ha pagado previamente el empresario profesional, aparecían en los datos fiscales,
¿vale? Pero sin embargo los ingresos de la explotación no aparecían todos, solo aparecían los ingresos derivados de esas facturas que llevaban retención. Las facturas que yo emitía a particulares, esos ingresos no aparecían y los tengo que sumar yo aquí también, ¿vale? Vale, una vez consignados los ingresos totales de la explotación y las retenciones, le daríamos a aceptar. Bueno, en este caso vemos que el trabajador autónomo, además de los ingresos de su explotación, de su actividad económica como abogado, había obtenido una subvención, que al final esta subvención, como está ligada a la actividad y la ha obtenido porque en este caso era una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de la Junta de Comunidades de Andalucía, de donde sea, es una subvención que tenía por objeto paliar los efectos económicos desfavorables de la pandemia en la actividad como autónomo, ¿vale? Si se cumplían ciertos requisitos de facturación y se conseguía cumplir los requisitos que haya puesto la diferente autoridad que da esta subvención, pues se podía solicitar y la obtiene. Entonces, como esta subvención está ligada a la actividad, no va a ser una ganancia patrimonial, sino que va a ir sumando los ingresos de la explotación. Entonces, si fuese una ganancia patrimonial, por ejemplo, sería una subvención que he obtenido por instalar en mi vivienda placas solares. He solicitado la subvención y me la han dado. En este caso, esa subvención o por adquisición de primera vivienda habitual por ser menor de 35 años. Este tipo de subvenciones que no están ligadas a la actividad como abogado sí que son una ganancia patrimonial y se consignarían en otro apartado. Aquí, en este apartado de ingresos íntegros de la actividad económica como abogado, únicamente van aquellas subvenciones que estén ligadas y que nos las hayan dado estando ligadas a nuestra actividad económica, ¿vale? Y irían en esa casilla que aparece, que pone ingresos por subvenciones corrientes. Vale, pues la consignamos y como veis aquí nos aparece el desglose. El total de ingresos de la explotación y los ingresos por subvenciones corrientes. Y al final la casilla 180 que nos aparece el total de ingresos computables, ¿vale? Ahora bajaríamos. Iríamos directamente ahora ya con los gastos fiscalmente deducibles. Lo que os decía, muy importante, gastos fiscalmente deducibles, que si Hacienda os manda una carta para comprobar qué gastos os estáis deduciendo, que todas las facturas sean o estén ligadas al ejercicio de vuestra actividad, ¿vale? Ojo, porque aquí hay un montón de problemas a la hora de, bueno, yo es que para mi actividad utilizo un vehículo que es exclusivamente para la actividad, porque como tengo dos, hay un vehículo que utilizo a nivel personal y el otro lo tengo únicamente para la actividad como profesional, para acudir a las citas con los clientes, para ir al juzgado, para reuniones y demás. En este caso de los vehículos hay una guerra, por así decir, con Hacienda, porque en renta, en IVA tú te puedes deducir, para que os hagáis una idea y os pongo la comparativa, en IVA tú te puedes deducir el 50% de los gastos ligados al uso del vehículo, ya sea gasoil, ya sea la adquisición, sin tener que demostrar nada, porque la ley tiene una presunción iuris tantum de que el 50% de ese vehículo está destinado al ejercicio de tu actividad, pero solo respecto al IVA. En el IRPF, o tú consigues demostrar que ese vehículo lo utilizas de forma exclusiva al 100% para tu actividad económica y que no haya ápice de duda de que lo puedas usar para llevar a tu hijo al colegio y te desgravas entonces el 100% de ese vehículo o de ese gasoil o de los gastos de reparación del vehículo, o si no lo puedes demostrar y le queda a Hacienda alguna duda de que ese coche haya podido ser utilizado para ir a la compra, entonces te lo quita por completo. No hay presunción iuris tantum. Entonces yo siempre recomiendo que gastos derivados del vehículo
los mínimos, porque si inspeccionan nos los van a quitar todos, porque es muy difícil, es una prueba diabólica el demostrar que tú no utilizas el vehículo para uso personal. Por muchas pruebas, me ha pasado con un montón de clientes, que por muchas pruebas que aportes de que un diario con tus citas, con tus desplazamientos, con tus reuniones, las citaciones a vista y demás, y tendrías que ir cita a cita, justificando cada kilómetro que tenga el vehículo con el cuentakilómetros, y aún así, estando justificados cada uno de los kilómetros, siempre Hacienda dice que no se puede demostrar que no lo hayas utilizado para encerrarlo en tu garaje y a otro día ir a la compra fuera del horario laboral. Entonces te quedas que dices, bueno, pues es que los abogados al final el horario laboral trabajamos 24/7 prácticamente, da igual. Es muy difícil, el tema de los vehículos es muy difícil en renta poder deducirlo. Tan solo lo están aceptando más con aquellos trabajadores autónomos que trabajan como comerciales. El resto de actividades y que pueden acreditar que los kilómetros están justificados con esa actividad comercial. Los abogados, como muchos otros autónomos, respecto al vehículo estamos ahí en lucha porque no hay jurisprudencias contradictorias y estamos en lucha y Hacienda nunca va a dar la razón. Si quieres que te den la razón ya tendrás que ir a instancias superiores y llevarlo a lo contencioso porque es muy difícil, ¿vale? Entonces, para evitar problemas, pues yo siempre recomiendo que si puede ser, respecto de gastos de vehículo y demás, no se meta nada. Pero hay muchas otras cosas, muchos otros gastos que sí que son fiscalmente deducibles y que podemos meter, ¿vale? Esto era como inciso. Vale, en primer lugar, vemos que tenemos los diferentes apartados. Pues imaginaos, compra de existencias. ¿Qué son compra de existencias en un despacho de abogados? Pues compra de material de oficina, de carpetas archivadoras, de folios, de manuales prácticos, de bolígrafos, de cualquier tipo de material que sea una existencia de despacho o algo que vayamos a utilizar día a día en el despacho, se consignaría en esta casilla, ¿vale? En las compras de existencias, pues imaginaos que esta persona ha cogido su listado de facturas recibidas y tiene un total de gastos por compra de existencia de 5.280 euros, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas vamos a consignar? Casilla 186. Esto siempre se va a rellenar cuando somos abogados autónomos, porque o bien pagamos las cuotas de autónomo a la seguridad social o bien pagamos aportaciones a las mutualidades alternativas de la seguridad social. Aquí tenemos que consignar el importe total que hemos pagado, bien como autónomo, bien de mutualidad, en todo el ejercicio de 2021, ¿vale? En este caso, pues esta persona ha pagado un total anual de 314,96 euros en todo el 2021, ¿vale? ¿Qué más gastos podemos deducir los abogados? Casilla 193. En reparaciones y conservación. ¿Aquí qué vamos a meter? Pues imaginaos, se nos rompe el portátil y lo llevamos a reparar. O se nos rompe la puerta del armario o la cerradura de la puerta del despacho y tenemos que llamar al cerrajero y nos hace una factura. Son reparaciones o conservación. O la impresora o cualquier cosa que se pueda encuadrar dentro de reparaciones y conservación de lo que es la actividad económica iría aquí, ¿vale? En la casilla 193. En este caso, esta persona pues se le rompió el ordenador y le costó 50 euros arreglarlo. Siempre, como decía, las bases imponibles. ¿Qué más cosas? Que esto sí que lo tenemos todos, gasto fijo de todo abogado mensual, los suministros. Luz, agua, gas, telefonía e internet. Es obvio y es algo necesario y que es fácil demostrar que esté directamente afecto y ligado a la actividad porque tenemos la luz del despacho que la necesitamos para trabajar, el agua igualmente porque en todo despacho pues tenemos nuestro servicio, nuestro aseo, gas en caso de que tengamos la calefacción con gas del despacho, telefonía es nuestro día a día e internet. O sea, esto está ahí sí o sí. Pues todas las facturas de estos suministros que hayamos tenido las sumamos y se consignan en la casilla 194. En este caso, esta persona ha tenido de gastos de suministros 810 euros, ¿vale? Más gastos que podemos tener. Pues imaginaos que
ha habido algún compañero que os ha echado una mano porque habéis estado de baja o os ha echado una mano en algún asunto y os ha pasado este compañero la factura por una asistencia a un detenido que os ha cumplido, la ha llevado él porque tú no podías asistir. O imagínate que tienes una asesoría contratada que es la que te liquida trimestralmente el IVA. Pues todos estos gastos son servicios profesionales independientes, o bien servicios que nos prestan compañeros, o bien servicios de empresas externas, ¿vale? Irían consignados en la casilla 199. En este caso, pues un compañero a esta persona le sustituyó en una asistencia al detenido y le ha pasado una factura de 150 de base imponible más el IVA correspondiente. Pues ese gasto lo consignamos en la casilla 199 porque son servicios de profesionales independientes, compañeros, lo que os decía, o la asesoría, o imaginaos que voy al registro de la propiedad a sacar una nota simple para algún asunto del despacho, pues esos gastos de sacar esa nota simple también sería un gasto de un servicio profesional independiente, en este caso del registrador, ¿vale? Se consignaría ahí. Más gastos que tenemos aquí sobre la mesa y que tenemos que consignar, lo que hemos dicho de las primas de seguro, ya sea, por ejemplo, responsabilidad civil, el seguro de robo o de daños en el despacho, etcétera. Pues pagamos una prima de seguro anual, todo esto son cantidades anuales. En 2021 de 120 euros, pues lo consignamos. Barato el seguro, pero bueno, ahí está. Más cosas que podemos tener aquí como gastos. Vamos a ver. En este caso, además de todo lo que ya hemos dicho, vale, imaginaros que el despacho no es vuestro propio, sino que pagáis alquiler. Ahora tenéis un despacho arrendado y le pagáis todos los meses el alquiler a vuestro arrendador. Y el arrendador os emite la correspondiente factura, porque también se dan casos de que el arrendador te hace un recibí como que te paga sin factura y sin nada, pues si no hay factura no podemos tener un gasto fiscalmente deducible como el arrendamiento, como gasto fiscalmente deducible el arrendamiento del despacho. Para poder incorporar el arrendamiento como gasto fiscalmente deducible tiene que darnos nuestro arrendador nuestra factura con su IVA, con su retención y con todo, ¿vale? Entonces, los gastos de arrendamientos irían en la casilla 192. La base imponible de lo que yo pago por el alquiler, pues va ahí. Imaginaos que yo pago 100 euros al mes por mi despacho, es un despacho compartido y mi despacho me cuesta 100 euros al mes. Pues por 12 meses, 1.200 euros. Vale, una vez que ya tenemos todos estos gastos consignados, hay muchos más, pero son cosas más raras, por así decir, que los gastos más normales que solemos tener, pues suelen ser estos. Luego, imaginaos también, por ejemplo, que hay algún gasto que no sabéis encuadrar, que está directamente relacionado con la actividad, pero por lo que sea, pues no lo encuadráis porque no son ni folios ni material de oficina, tampoco son cotizaciones a la seguridad social, tampoco es una prima de seguros, no es una reparación ni una conservación. Imaginaos que os compráis la toga, por ejemplo, y no sabéis dónde encuadrarla, lo que nos ha costado esa toga. Os compráis el letrero del despacho, la plaquita para ponerlo en el portal, y no sabéis porque al final no es una asistencia que se vaya a consumir dentro del despacho ni tampoco es conservación, no sabemos dónde meterlos, pues siempre tenemos la casilla que yo llamo de cajón desastre, ¿vale? Que es la casilla 217, que para todos estos gastos pues se incorporaría ahí en la 217. Además de esto, también tenemos, porque hay veces que compramos, imaginaos, cuando compramos, por ejemplo, un ordenador portátil que nos cuesta 800 o 1.000 euros, como se trata de un inmovilizado material que supera, y esto es así porque lo dice la ley, supera los 350 euros de base imponible, al superar esos 350 euros de base imponible, no puedo deducirme en renta el total de lo que me ha costado ese ordenador, que me ha costado 800 euros, no. Hay que amortizar, al ser un inmovilizado, hay que amortizarlo anualmente, ¿vale? Entonces,
el ordenador, por ejemplo, iría encuadrado dentro del inmovilizado material en equipos y programas informáticos. Los equipos y programas informáticos siempre se amortizan a un 12%, quiero recordar que era un 12% anual, entonces no podemos meter, imaginaos que en 2021 os habéis comprado el portátil por 800 euros, no podéis meter esos 800 euros directamente, sino que anualmente tenéis que meteros como máximo un 12% del total de lo que os ha costado ese ordenador. Y o sea, calculáis vuestra tabla de amortización y así sabéis, respecto del gasto del ordenador, lo que os podéis deducir anualmente en cada renta, ¿vale? Esa cuantía de ese 12%. Y en este caso iría en las casillas 208. Dotaciones del ejercicio para amortización del inmovilizado material. Digo un ordenador como si digo mobiliario de oficina, como si digo impresoras, archivadores o lo que sea, siempre y cuando supere esos 350 euros, ¿vale? Hasta los 350 euros se puede amortizar de golpe, por así decir, y se incluiría dentro del primer apartado, que sería compra de existencias, ¿vale? Vale, y luego ya lo que os decía de si hay cualquier otro concepto que vosotros consideréis que es fiscalmente deducible porque está directamente ligado a vuestra actividad, pero no sabéis en qué apartado ponerlo, pues se pondría ahí en ese último, en la casilla 217, ¿vale? Imaginaos, esta persona pues tiene gastos que no puede encuadrar, no sabe en qué encuadrarlos directamente, porque imaginaos que ha comprado el marco para colgar el título, más el cartel de la entrada, la plaquita donde pone su nombre abogado, tal, y la toga o lo que sea, porque ha empezado la actividad y ha tenido pues estos gastos extras, que no son los que se suelen tener todos los años. Pues otros conceptos fiscalmente deducibles y se ponen ahí en la casilla 217. Vale, entonces ya ahí nos está sumando todos los gastos que hemos ido consignando, nos los suma, y la diferencia entre los ingresos y los gastos nos aparece aquí, en este apartado, ¿vale? Para al final obtener el rendimiento neto. Los ingresos que hemos consignado al inicio, tanto ingresos de la explotación como ingresos de subvenciones y demás, menos todos estos gastos que hemos ido consignando, y nos aparece la diferencia, que es el rendimiento neto, la retribución, el rendimiento neto de nuestra actividad. Rendimiento neto porque ya le hemos quitado los gastos, ¿vale? Y aparecería ahí. Vale, ¿qué nos va a aparecer aquí abajo? Vale, la suma de los rendimientos netos nos aparecería ahí de forma automática, y aquí en la casilla 233 esos 1.620 euros aparecen de forma automática. ¿Por qué? Porque dependiendo del rendimiento neto que obtengas de tu actividad, la ley del IRPF establece una serie de reducciones, ¿vale? Dependiendo de en qué escalón estés, como tú llevas a cabo una actividad económica y cumplen los requisitos, en este caso del artículo 32.2 tercero de la ley del impuesto del IRPF, pues te corresponde una reducción a ese rendimiento neto de 1.620 euros. Esto, ya sea un importe que se consigne en la casilla 232 o en la casilla 233 o 234, que sea una reducción porque hayas iniciado una actividad económica en el 2021, se va a consignar de forma automática, ¿vale? Aquí no tenéis que poner vosotros nada porque Hacienda ya tiene los datos suficientes para saber si habéis iniciado la actividad económica y para saber los rendimientos que habéis obtenido, y dependiendo de si él ya va a saber si cumplís los requisitos y automáticamente os va a poner por defecto la reducción que os corresponde, ¿vale? En este caso a esta persona le correspondería, por cumplir los requisitos de este artículo del 32.2 tercero, 1.620 euros de reducción. Entonces, obtenemos un rendimiento neto reducido de 4.721,29 euros, ¿vale? Que es este al final. Vale, pues una vez que ya lo tenemos todo consignado, esta es la página primordial para los abogados autónomos, le daríamos a resumen de declaraciones. Y como vemos aquí, ya no nos aparece en los rendimientos de actividades económicas en estimación directa, ya no aparece la palabra que ponía antes, que ponía pendiente. No, como ya hemos consignado nosotros toda la información,
pues ya nos aparecen ahí directamente todas la información y todas las cuotas ya calculadas, ¿vale? Entonces, el resultado de esta declaración a esta persona le saldría a una cuota a devolver de 615,48. Os decía antes que los abogados que trabajan por cuenta ajena puede ser que no estén obligados a hacer la declaración de la renta, pero que pueden hacerla aunque no estés obligados. En el caso de abogados autónomos o mutualistas, estamos obligados siempre, independientemente de que tengamos más o menos ingresos. Siempre tenemos la obligación de hacerla. ¿Por qué? Porque como Hacienda no sabe si tenemos más o menos ingresos, nosotros lo tenemos que comunicar de alguna forma, que es como hemos explicado. Entonces, siempre vamos a tener que hacer nuestra declaración de la renta. Salga el resultado que salga. En este caso, pues como vemos, le sale a devolver. Y ahí tendríamos el resumen de todas las operaciones que ha ido realizando en base a los datos que nosotros hemos consignado, ¿vale? Y así obtenemos la base liquidable que estaría sometida a gravamen. Como vemos, en este caso, atendiendo, como os decía, igual que los abogados por cuenta ajena, a las circunstancias personales y familiares de cada uno de nosotros, nos corresponderá unos mínimos que los ponen ahí directamente, igual que en este caso también son esos 5.550, ¿vale? Vamos a ver. Vale, esa es la suma total, todas las operaciones calculadas, vale, los 5.550 que ya os comentaba antes, que eso aparece de forma automática dependiendo de nuestras circunstancias, y seguimos bajando para abajo y aquí tenemos, por si consideramos que tenemos derecho, las deducciones generales a las que podemos optar, si estamos en alguno de esos supuestos. Y también las deducciones autonómicas. Pinchando ahí en esa casilla nos iríamos a ver las distintas deducciones autonómicas dependiendo de donde tenemos el domicilio fiscal para saber si tenemos acceso, cumplimos los requisitos y podemos deducirnos algo o no. Pero como ya os decía, insisto, eso dependiendo de las circunstancias familiares y personales de cada uno de nosotros. Vale, imaginaos que ya las tenemos consignadas. Obtenemos lo que son aquí abajo también tenemos el resto de deducciones que comentaba antes, por maternidad, por descendiente a cargo, por familia numerosa, etc. Vale, pues ya tenemos la cuota resultante de la liquidación. En este caso, la cuota resultante de la liquidación daría 0, porque no llegamos no hemos obtenido unos rendimientos lo suficientemente altos como para tener que pagarle a Hacienda, pero como a consecuencia de nuestra actividad económica, nuestros clientes han pagado una serie de retenciones, que son las que aparecen aquí, que ya hemos consignado antes, cuando hemos consignado nuestros ingresos, nos saldría a devolver ese importe de las retenciones, ¿vale? Hay veces que imaginaos que en vez de un rendimiento en este caso tenía el rendimiento de 4.700 y pico euros, sale un rendimiento de 10.000 o de 11.000 o de 20.000 o más, pues y sí que nos sale una cuota líquida a pagar, saldría a pagar, pues imaginaos, 500 euros. Pero esta persona tiene de retenciones 600, pues si les sale a pagar 500, pero ya han pagado a Hacienda por él 615 euros, pues a esta persona le tendrían que devolver esa diferencia, 115 euros, ¿vale? Pero ya os digo, estos 615 euros son los que hemos consignado previamente cuando hemos consignado nuestros ingresos, que son las retenciones que nuestros clientes, empresarios o profesionales directamente han pagado a Hacienda, ¿vale? Lo que os decía del resto de deducciones, vale, lo consignaríamos, vale, en el apartado de las retenciones, si pinchamos, para el cálculo del impuesto tienen en cuenta no solo las retenciones que nuestros clientes han pagado a Hacienda cuando le hemos dado la factura con retención, clientes, empresarios o profesionales, ¿vale? Insisto, que son esos 615,48, ¿vale? Sino que también, como sabéis, esos son por rendimientos de la actividad económica. Sino que también, como sabéis, los abogados autónomos trimestralmente, además del modelo 303 del IVA,
hacemos lo que se denominan pagos a cuenta del IRPF mediante el modelo 130. Dependiendo de los ingresos y gastos de cada trimestre, vamos haciendo pagos a cuenta de la renta. Entonces, vosotros tenéis, además de todo lo que os he dicho anteriormente, que en los distintos modelos 130 de todo el ejercicio 2021, de los distintos trimestres, habéis pagado una cantidad, también la tenemos que consignar para que sepa Hacienda que a cuenta de la renta ya hemos ido pagando trimestralmente una cantidad determinada. ¿Dónde lo consignamos? En este apartado, en la casilla 604. Como os he dicho, en el resumen de la declaración pincharíamos en las retenciones, en esos 615, y nos lleva al resumen total de retenciones y demás pagos a cuenta. Nos aparecen, como ya decía, en la 599 las retenciones que han pagado nuestros clientes, empresarios o profesionales, y nosotros tenemos que consignar en la 604 los pagos fraccionados que hemos ido pagando a Hacienda trimestralmente con el modelo 130, ¿vale? Casilla 604, nos iríamos al lapicero de al lado y ahí lo pondríamos. Imaginaos que este señor ha pagado en todo el año 2021 como pagos a cuenta 350 euros. Le damos a aceptar y entonces tendríamos con que en total, en todo el año 2021, entre retenciones que han pagado nuestros clientes, empresarios o profesionales, y pagos a cuenta del IRPF que hemos pagado nosotros como autónomos al liquidar el modelo 130, hemos pagado anticipadamente a Hacienda el total de abajo, la casilla 609. 965,48. Vale, pues le damos al resumen de la declaración y vemos que la cantidad que nos tienen que devolver se ha incrementado, ¿vale? Ya tendríamos todos los datos consignados y únicamente ya tendríamos que presentar la declaración, que como os decía, abogado autónomo, tenemos que presentarla sí o sí. Nos aparece de igual forma que los abogados por cuenta ajena este aviso para saber si es declaración conjunta, con cónyuge, con hijo, etcétera, etcétera, es declaración individual en este caso, y como en este caso la declaración de la renta nos sale a devolver, podemos hacer dos cosas, o bien solicitamos la devolución por transferencia, dame mi dinero, o bien renunciamos y se la regalamos al Tesoro Público, que se la quede Hacienda, no los necesito. También está esa opción. Increíble, pero cierto, también la tenemos. Vale, en este caso vamos a solicitar la devolución, que nos vienen muy bien estos 965,48, ¿vale? Únicamente tendríamos que consignar nuestro número de cuenta IBAN, ahí en ese apartado, para solicitar la devolución en cuenta abierta en España. Imaginaos que queremos que nos lo devuelvan, pero nos lo ingresen en una cuenta que tenemos abierta en el extranjero. Pues lo pondríamos el número de cuenta IBAN de la cuenta del extranjero abajo, ¿vale? Te dan las dos opciones. Vale, en este caso así, y ya estaría presentada nuestra declaración de la renta como abogados autónomos. Quería daros las gracias por vuestra atención. Al final se nos ha ido a hora y media, pensaba yo tardar menos, pero bueno, no pasa nada. Espero que os haya sido lo más ameno posible, lo más práctico posible y de utilidad. Y por aquí os dejo, pues si tenéis cualquier duda, aparte de las que nos dé tiempo a resolver ahora, si se queda algo en el tintero que tengáis duda, que queráis resolver y que no hayamos podido ver, me podéis escribir al correo electrónico y si queréis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales, pero el correo electrónico seguramente os conteste más rápido, ¿vale? Y ya estaría. Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles, por tu participación. Ha estado muy bien. Hay una serie de preguntas, la mayoría de ellas han sido respondidas, por lo que me las voy a saltar. Ah, vale. Vale, hay algunas que las has respondido, pero creo que no han quedado claras la pregunta que he realizado. Entonces, bueno, por si puedes hacer una aclaración, por ejemplo, José Antonio Esteban dice: yo ya presento las cuotas de colegiación como gasto en las declaraciones trimestrales. ¿Debería meterlas en la declaración anual mejor? Esas las has respondido, pero no sé si se puede meter las cuotas de colegiación en el trimestral. Sí, te comento, las cuotas de colegiación, de igual forma que las cuotas de colegiación las metes trimestralmente, también esos ingresos que tú facturas trimestralmente los estás metiendo y los gastos, las facturas que recibes trimestralmente también las estás metiendo. Al final la declaración de la renta es como un resumen de todas las declaraciones trimestrales que haces.
Entonces, todo lo que hayas consignado trimestralmente en ese modelo 130 lo tienes luego que trasladar a la declaración de la renta. Porque como ves, a la hora de tramitar nuestro borrador de renta no nos aparecen datos que hayamos consignado en el modelo 130 trimestral, sino que es en la declaración de la renta tenemos que incorporar todos los datos de todo el año, independientemente de que los hayamos metido trimestralmente. Las declaraciones trimestrales nos sirven para que, si trimestralmente hemos pagado, en este ejemplo que yo os ponía, este chico había pagado en los 4 trimestres un total de 350 euros. Pues esos 350 euros los consignábamos en el modelo 100 de IRPF como un pago a cuenta que ya habíamos hecho, ¿vale? El total de pagos a cuenta. Entonces, en la declaración de la renta, independientemente de que lo hayas metido en el modelo 130, que lo tienes que meter, porque al final es un gasto que tienes en un trimestre determinado, hay que meterlo también en la declaración de la renta, en el modelo 100. Como os digo, al final el modelo 100 es como un resumen, es el resumen de todo el año 2021 y tienen que ir todos los datos que previamente hemos consignado trimestralmente. ¿Vale? Muy bien. Y Ana María Baeza González, también en relación con la subvención, dice: ¿en qué casillas se incluye la subvención percibida por trabajadores por cuenta ajena en ERTE? En caso de la Junta de Andalucía fueron 210. Esta también lo comentaste y fue, según tomé anotación, era en había un apartado específico, el 171, que había un desplegable. Esta es que probablemente nos afecta a muchos abogados y creo que es importante que quede clara. Aquí hay que matizar porque, estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena que han estado en ERTE. No se trata de subvención como tal, sino que tú lo que has percibido de ese ERTE es una retribución, ¿vale? Entonces, en este caso, las retribuciones del ERTE se consideran, al igual que las retribuciones de tus nóminas, rendimientos del trabajo. Entonces, el importe de ese ERTE que tú has cobrado del ERTE te lo tienen que consignar en la casilla 3 sumado a las retribuciones dinerarias de tu empresa. Hablamos de trabajadores por cuenta ajena, que son los que han podido cobrar del ERTE. Es decir, lo que hayas cobrado del ERTE, sean 210 o sea el dinero que sea, lo tienes que sumar al total de retribuciones dinerarias que te paga tu jefe en nómina y todo ello se consigna en la casilla 3, que es de retribuciones dinerarias. ¿Vale? Otra cosa distinta es que seas trabajador autónomo y tengas una subvención por tu actividad, que ya no son rendimientos del trabajo, sino que son rendimientos de tu actividad económica y se sumarían en el apartado de los ingresos de la explotación. Hay un apartado específico que ponía ingresos de subvenciones ligadas a la actividad, que es donde os 171 que comentas. Entonces, en el caso de trabajador por cuenta ajena, pues cuando te descargues tus datos fiscales, aparecerá que tienes dos pagadores. Uno, tu empresa, que es la que te paga tu nómina todos los meses, y otro, el Servicio Público de Empleo Estatal o de la distinta comunidad autónoma que te ha pagado el ERTE y que son 210 euros. Esas dos retribuciones dinerarias, las dos se van a considerar rendimientos del trabajo, ¿vale? Vale. Lucas Carrillo pregunta ¿cómo deberían declararse las criptomonedas en la renta? Vale, las criptomonedas como tal se declaran una vez que tú las vendes. Es decir, tú adquieres unas criptomonedas y las tienes. Este tema es un poco más complejo, pero voy a intentarlo hacerlo un poco sencillo para resolverlo. Si hay alguna duda concreta al respecto o cuando vayas a declararlas no consigues solventar esa duda, pues me mandas un correo y vemos el caso concreto. Entonces, en los datos fiscales solamente hay que declarar esas criptomonedas cuando tú has hecho la doble transacción. Primero las has comprado y luego las has vendido. O las has comprado en años anteriores y ahora es cuando las vendes en el 2021. Entonces, por esa venta, tú estás obteniendo una ganancia o una pérdida. ¿Vale? Entonces, esa ganancia o esa pérdida se tributa como una ganancia o pérdida patrimonial. Dentro de la declaración de la renta, aquí no lo hemos visto porque nos hemos ceñido a lo que son rendimientos del trabajo y de la actividad económica,
hay un apartado de ganancias patrimoniales y hay una casilla exclusiva que hablaba de ganancias patrimoniales derivadas de monedas virtuales. Es ahí donde se tiene que consignar la ganancia o la pérdida que has obtenido con esa criptomoneda, con la venta de esa criptomoneda. ¿Vale? No te sé decir las casillas concretamente, pero sí te puedo decir que una vez que consultas los datos fiscales, ahí te aparecerá, debajo de la información de tus bienes inmuebles y demás, al final del todo te va a aparecer transacciones económicas que deriven en ganancia, que puedan derivar en ganancia patrimonial o algo así, como transmisiones patrimoniales. Te va a aparecer como que tú has hecho una transmisión patrimonial, o bien has comprado o has vendido, etcétera. Entonces, te van a aparecer las ventas de criptomonedas que has hecho. Entonces tú tienes que saber cuando compraste la criptomoneda por cuánto la compraste y ahora que la has vendido, por cuánto la has vendido. Vas a calcular esa diferencia para saber si has tenido una ganancia o una pérdida. Y entonces, a la hora de tramitar tu borrador, en el apartado de ganancias patrimoniales, como te digo, habrá una casilla específica que hable de ganancias patrimoniales de moneda virtual. Pero no sé decirte ni la casilla exacta ni nada. Si, como he dejado mi correo electrónico, si cualquiera que tenga alguna duda al respecto de esto, podemos consultar viendo qué aparecen los datos fiscales y lo que hubiese que consignar en la casilla concreta, viendo el caso concreto de cada uno. No hay problema. Bueno, numerosos compañeros te dan la enhorabuena y te felicitan, y concretamente Daniela Clare Hunter pregunta: ¿qué ocurriría si la empresa profesional no ingresa en Hacienda las retenciones practicadas? Vale, pues en este caso, si la empresa profesional no ingresa las retenciones que tú le has practicado en la factura, obviamente si no las ingresa, no van a aparecer en tus datos fiscales como que las ha ingresado. Igual que los datos fiscales que poníamos en el ejemplo del abogado autónomo, aparecía que esa empresa había ingresado 615 euros, creo que eran, en concepto de retenciones de mi facturación, pues en este caso Hacienda no tendrá ese dato. Pero ¿qué hacemos? Nosotros, como sabemos que sí que lo hemos facturado y que sí que nuestra factura llevaba retención, aunque no aparezcan en mis datos fiscales, las incorporamos. Al final del todo, cuando pinchábamos en la casilla de las retenciones, en lo de los 615 euros, si el total de nuestras retenciones son 800 y solo nos aparecen 615 porque ha habido empresas o profesionales que no las han pagado, nosotros lo rectificamos y ponemos 800. Cuando Hacienda vea que no le cuadran esos datos, seguramente, en la mayoría de los casos, nos pedirá que justifiquemos que efectivamente hemos hecho facturas con retención por ese importe. Nosotros presentamos a Hacienda todas nuestras facturas de ingresos y Hacienda va a comprobar que nuestras facturas, el total de retenciones era 800 y no 615. Entonces Hacienda le pedirá explicaciones a nuestro cliente empresario profesional que tenía que haber pagado y no ha pagado. A nosotros únicamente nos requerirá con carácter informativo para informarse de que es cierto que esas retenciones existen y de que de quién es ese empresario profesional que debería haberlas pagado y no lo ha hecho. Luego también es muy importante que las empresas o profesionales, al igual que les dan certificado de retenciones a sus trabajadores empleados, también nos den a nosotros, abogados profesionales, un certificado como que han pagado nuestra retención. Entonces, si por un casual yo siempre lo que hago es que a final de año, cuando ya he cerrado toda mi facturación, en este caso de 2021, todas aquellas empresas o profesionales a las que he emitido factura con retención, le mando un correo y le digo: por favor, cuando puedas, envíame el certificado de retenciones de 2021 con las retenciones que has pagado por mi facturación. Si no te lo dan, es porque no lo han hecho y estaban obligados. Tú asegúrate de que tienes la factura bien hecha con la retención y que esa factura ha sido enviada, remitida a ese empresario profesional. Normalmente, pues, no creo que se pongan a dilucidar si esa factura les ha llegado o no,
sino que tú al final has tenido un ingreso, has declarado ese ingreso y por tanto esa retención que tú te has quitado te la tienen que pagar. Aunque el otro no la haya pagado, luego ya Hacienda que le pida explicaciones al empresario profesional que ha dejado de pagar. Marta Rico pregunta, ¿la cuota de incorporación al colegio de abogados se puede incluir como gasto deducible o únicamente las cuotas trimestrales? La cuota de incorporación también se puede incluir. En categoría de gastos deducibles, ¿qué diferencia hay entre compras de existencias y otros gastos de explotación? ¿Puede poner algún ejemplo? Vale. Patricia González pregunta. El tema de los gastos deducibles es lo que os decía, compra de existencias, al final podemos considerar existencias, tanto las compras de existencias o otros gastos de la explotación van a restar igual, no significa que unos resten más que otros, tienen la misma importancia. Pero compras de existencias pues pueden ser, por ejemplo, el material de oficina que compramos, bolígrafos, la tinta de la impresora, el cargador del portátil, manuales prácticos, carpetas, archivadores, la silla de la oficina. Es decir, existencias que vamos a tener y que sobre todo lo que se denominan consumibles de oficina, lo que vamos a consumir en oficina básicamente. Otro gasto de la explotación, pues lo que os comentaba antes cuando os explicaba, cuando sea algo que no se vaya a consumir en la oficina, porque sea, por ejemplo, el cartelillo de la puerta de entrada o sea algo más relacionado con tema de marketing y publicidad, o por ejemplo la cuota que pagamos a Google Business por tener nuestro despacho ubicado, pues eso puede ser otro gasto de la explotación. Una pregunta que hizo un compañero interesante. Claro, las cuotas de colegiación, si hay un límite, creo que era de 500 euros. Purificación Silva. Vamos. Creo que había un límite, sí. Es que el límite al igual va cambiando también, pero espera, yo os lo confirmo ahora mismo. O era el seguro médico, ¿no? Recuerdo bien. De cuotas profesionales sería en este caso para el 2021. Vamos a ver. Cuotas profesionales, el límite de los 500 euros eran las cuotas profesionales, sí. Cuotas profesionales, sí. Y da igual que se la... Porque ella esa pregunta la hizo en la parte que estabas hablando en abogados por cuenta ajena. ¿Da igual? Sí, las cuotas profesionales da igual. El profesional cuando ejerce por cuenta ajena sí que puede deducirse hasta los 500 euros. El límite está en las cuotas por cuenta ajena. Cuando es abogado por cuenta propia, en principio nunca me han puesto, porque la ley cuando habla de la limitación habla de abogados por cuenta ajena. No menciona al abogado independiente. De acuerdo. Vamos a hacer alguna preguntilla más y terminamos porque vamos bastante pasados de tiempo, ¿no? Vale. Por ejemplo, de las últimas que han hecho, José Carlos Martín, el seguro de responsabilidad civil se deduce en su totalidad. El seguro de responsabilidad civil sí, porque al final el seguro de responsabilidad civil tú lo sacas porque está ligado, ya te digo, la clave siempre está en que esté ligado expresamente afecto a la actividad económica. Si tu seguro de responsabilidad civil está ligado a tu actividad como abogado y cubre, la cobertura incluye únicamente lo que es el ejercicio de la profesión como abogado, lo puedes deducir al 100%. De acuerdo. Y bueno, ya por último, Nerea Poza, ¿se puede incluir como gasto un curso de experto como formación? Gracias. Sí que se podría. Vale, Normalmente las formaciones no llevan IVA, pero lo que es el importe tú pides la factura correspondiente y lo podrías incluir como, por ejemplo, otro gasto en el cajón desastre que decíamos antes, en otro gasto de la explotación. Al final es formación que está íntimamente ligada, afecta a tu actividad que llevas a cabo. No te puedes deducir, por ejemplo, el curso, cualquier otro curso que
puede haber dudas de que vayas a ser utilizado en tu profesión como abogado, pero si está ligado tu día a día y a lo que tú te dedicas, sí que se podría perfectamente. Muy bien, pues a ver, tenemos muchas preguntas, pero no nos da tiempo a responder todas. Damos cierre a la sesión, agradecer a todos los compañeros que hayan participado y, bueno, en especial a María Ángeles por su ponencia, la cual ha sido muy fructífera y nos ayudará a confeccionar la declaración este año. Vamos, que nos ayudará bastante a confeccionar la declaración. Y, bueno, pues muchas gracias a todos y damos cierre a la sesión. Vale, gracias a todos.